Bueno, vamos a estar realizando una pequeña recorrido, una pequeña reseña de nuestro Fortín Solano. Vamos por acá, vamos a ir trazando todo el recorrido para que los amigos puedan observar. Por acá estamos ya dentro del Parque Nacional San Esteban, ¿ok? Nuestro parque abarca 4 municipios acá en el estado Carabobo, empezando desde el municipio San Diego, trazando por todo Guacara y Naguanagua. Y bueno, nada, culminamos acá en Puerto Cabello. Nuestro fortín está dentro del Parque Nacional San Esteban. Recordemos que el Fortín Solano se encuentra primeramente en el Cerro El Vigía, aproximadamente a 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Ya vamos a estar observando a mano derecha gran parte de la ciudad de Puerto Cabello que podemos apreciar desde acá. Adelante, vamos a estar visualizando por aquí. Por aquí, ¿no? En esta parte hay mucho viento. Sí. Ahí a la derecha es la zona donde estaban los cañones. Aquí está. ¿Y qué pasó con los cañones? Se los llevaron para la... Están en Caracas Fuertetín. En la Cabala 3, el burro negro estaba ubicado aquí. Lo llevaban en motivo de resguardo a ese espacio. Ajá. No sé si quieres preguntar algo aquí, hermanita. Sí, en esta parte me dijiste, Jesús, que están unos cañones, ¿verdad? De la época de la colonia. Sí, bueno, acá estaba el cañón Burro Negro, donde están los tornillos. Allí estaba fijado ese cañón. Pero el cañón gana el apodo de El Abortador. ¿Ok? Recordemos que acá dicho cañón en su momento, el estruendo era tan fuerte que las mujeres que vivían cerca de acá del cerro El Vigía, que estaban encintas, lograban abortar. Pero les informo, este cañón está hoy en día en Caracas Fuertetín. ¿Okay? Sí, fue llevado en motivo de resguardo hacia aquellos lados de la capital. Ah, se los llevaron. Se los llevaron. Sí. Y de aquí les voy a ir al museo, patio central. Si quieres abre y te se vas diciendo. Qué impresionante. Sí. ¿Esto ¿Son es los un? mismos ladrillos de época o lo han Han pasado por algunas remodelaciones. Unas remodelaciones? ¿Cuántas remodelaciones más o menos? Hasta ahora, solo en el año 2012 que el señor Rafael Lacaba, cuando tomó el mandato de alcalde, fue el que tomó la iniciativa de recuperar este espacio. ¿Okay? Lo convierte en zona turística. ¿Y este agua de verdad o agua...? Le puedo contar allí la parte de eso. Uh-huh. ¿Usted me dice? Ujú. Sí, sería importante. Bueno, por acá, esta zona acá es un aljibe. Esto tiene 4 metros de profundidad, pero para la época colonial solamente era un orificio en el suelo. Ya esta estructura se pudo construir en el año 2012. Pero para la época colonial, algunos soldados, centinelas españoles, podían bajar el espacio y allí ellos usaban unos túneles que se encontraban en la parte de abajo. Ya esos túneles fueron completamente sellados, pero uno de ellos comunicaba desde aquí hacia los lados del pueblo de Borburata. 2 túneles llevaban hacia uno del río San Esteban y el otro al puente de los Españoles. Y por último comunicaba desde acá a una zona llamada Portachuelo, que queda en la parte de abajo del Fortín Solano. Obtiene agua porque vierte una vena del río San Esteban por estos lugares, y a los alrededores tienen canaletas que cuando llueve cumplen el trabajo hacia el aljibe o el pozo. Interesante. Wow, interesante, ¿no? Interesante. Sí, gracias por tu explicación. Gracias. Las compuertas que tenemos ahorita acá son calabozos.
Estos son los calabozos. Sí, vamos a ingresar solo a este. Como pueden ver, no hay electricidad ahorita en este momento. Ok. O sea, esta parte de acá no tiene electricidad. Ujú. Esperemos que la luz solar o Ok. no sé si... ¿No se puede usar el flash? Sí, claro. Ok, entonces vamos a colocar. Les voy a comentar cómo era el calabozo en la época y todo eso. Ok. Ok. Tenemos acá el suelo que era de arena antes de la época. Esto que tenemos acá, un orificio, era la ventilación para los prisioneros. Solo ese. Sí, si colocas las manos puedes sentir que pasa bien. ¿Ven? O sea, ¿esto era un calabozo? Sí, señor. Sí, mira. Ahí está la ventilación. Tengo Solo capacidad todo encerrado. Wow. para 40 prisioneros aquí. 40. Sí. Y acá adentro del Bicho. vamos a estar viendo. Ah, sí, hay esta barra. ventilación. Tenemos algunas balas acá, monedas, aquellas balas de donación de... Pero esto es de la época No, esta es del del porteñazo. porteñazo. Todo esto es del porteñazo. No, aquellas son de cañones. Aquí son de cañones. Esta era arrojada por aviones sobre este flotín del porteñazo. Y las fotos del porteñazo que las pueden ver en los cuadros. Oye, eso es una bala, una buena inmensa. Ahí hay una foto que es muy emblemática, que era del padre sosteniendo al soldado. Si la pueden identificar por allí. Sí, ahí está. Es ganador del premio Pulitzer, de esa les voy a hablar también. Ajá, del padre con ajá. Para que cuando... Wow, muchas fotos, ¿no? Para que esté aquí. Genuina, sí. Completamente. Impresionante, es impresionante. O sea, que esto con el porteñazo. ¿Y el porteñazo en qué año fue eso? Eso fue en 1962. En todo el mundo. Ah, mundo, no habíamos nacido ninguno. No habíamos nacido nadie, no habíamos nacido. De aquí no hemos nacido ninguno. Después de los tornillos, no sé si pasaron los tornillos, No. pasó. aquí en el suelo, ahí queda una marca de un círculo. Ajá. Ujú. Uno de ustedes, se va a ubicar dentro del círculo. Yo, Medio tú que le quieras decir. que tengo la... Ajá. Allí usted puede decir cualquier palabra. Ajá. Ok, sintió esa acústica. César. César, sí. Ok, perfecto. Eso allí debajo, el amigo a él puede hablar allí y siente una resonancia o un eco en su oído. Eso es una caja acústica que hay debajo. Ujú. Y esa caja acústica era para darle volumen al cañón cuando lo detonaban y así lo podían expandir al Castillo Libertador. Ok. ¿Para qué? Para dar aviso de que se estaba acercando un barco enemigo por toda la costa y desde allá lo podían contrarrestar, desde el Castillo Libertador. Ok. ¿Quién le daba la orden de que venía un barco a los artilleros aquí? El cañón. El señor que estaba allá Ah, arriba. ok. el centinela. ¿Le daba la orden a quién? Al A del los cañón. artilleros que estaban Ajá. acá para poder detonar el cañón. Ah, ok. O sea que este cañón no tumbaba barco No, ni no, hundía no, barco. para nada, no tenía la... Están escuchando, este cañón que estaba aquí, donde estoy parado, no hundía barco, nada, era para avisar que venían los enemigos. ¿No? Correctamente. O sea, así mismo. Bueno. Interesante, Se llama interesante. El Castillo Libertador. Ok, se llama, primeramente nuestro Castillo Libertador, la construcción empezó en 1732 gracias a las órdenes del rey Felipe V, ok. En 1741 edificado. El objetivo de aquel castillo era proteger toda la entrada de la casa guipuzcoana. Empezó a funcionar en 1730. La casa guipuzcoana era como la zona mercantil. ¿Okay? Lo que hacían todo lo que era para exportar. Café, cacao, Exactamente. lo salí de aquí y lo que llegaba. Okay. ¿Por qué se llama Castillo Libertador? Recordemos que el Libertador, Simón Bolívar, cuando tuvo el rango de coronel, él estuvo comandando ese castillo. Lamentablemente él lo pierde. No sé si han visto en las películas que cuál es el castillo que pierde Bolívar. El Castillo Libertador o Castillo San Felipe. Aquí estamos llegando a la mazmorra, donde murieron muchos esclavos y muchas personas que eran capturadas en la época colonial. Y también lo llenaban de agua y lo lanzaban desde arriba con los grilletes. ¿Se imaginan ustedes esta forma de morir? Aquí torturaban a mano izquierda, ya van a ver, está la pared donde los guindaban en gancho.
morían muy feo. En este sitio, ahí donde dice Jesús, ahí están unos ganchos, ahí los guindaban desde el pecho. Y a mano derecha, que nos van a mostrar hoy aquí, los fusilaban. Aquí están las marcas. También murieron en el año 1962 en el Porteñazo. También fueron aquí acribillados en esa época de la historia venezolana. Un sitio muy macabro de este Fortín Solano. Jesús nos cuenta que desde la entrada del Fortín Solano hasta aquí, estamos en la azotea, hay 173 escalones con una vista de 360 grados y se puede ver todo el municipio de Puerto Cabello. ¿Sabían ustedes que en el 1836 y con el fortín casi abandonado, que ya no estaba ocupado por los militares, se decide colocar en esta zona llamada El Mirador un telégrafo? El sistema que se colocó fue el telégrafo óptico, un poste de madera muy alto, el cual funcionó durante algunos años. Dato importante. Cuéntame las islas, Jesús, que estoy enfocando en estos momentos, los nombres de cada isla. Ok, tenemos a mano derecha Isla Larga, luego viene lo que es Santo Domingo, Ratón, Isla Alcatraz, El Rey, y a la izquierda tenemos Isla Guayguasa. Esas son las 6 islas que están en el municipio de Puerto Cabello, en toda la costa, pero solamente tenemos ingreso a Isla Larga, ya que las demás están siendo resguardadas por Imparque porque están llegando tortugas en peligro de extinción. Okay. Y Isla del Rey se encuentra dentro de la base naval contra Almirante Agustín Almario. El ingreso
Allí es un poco complicado, ya que está dentro de una base, pero en temporadas están aperturando la Isla del Rey. Ok, excelente. Muy buena explicación. Ya ustedes saben, ya tienen idea que hay 6 islas. Okay. Esa isla larga es la isla donde uno va a la playa y se baña. Sí, allí pueden tomar el bote o la lancha, como deseen llamar, en el embarcadero de Gañango. De allí están saliendo las lanchas hacia Isla Larga solamente de martes a domingo. Okay. Siempre y cuando el clima lo amerite. Okay. ¿Okay? Y allí en Isla Larga ustedes consiguen todo lo que es la parte de lo que les gusta bucear. Hay 2 barcos hundidos que fueron hundidos en la Segunda Guerra Mundial. Ya son arrecifes artificiales. Y allí se encuentra, tiene 20 metros de profundidad aproximadamente para lo que es el snorkel. Okay. Que les guste eso. Buenísima. Buena explicación. Bueno, esperemos que hayan disfrutado todo el recorrido que nos hizo Jesús por el Fortín Solano. Recuerden que somos Reddy y César, hermanos viajeros. Suscríbanse al canal que es completamente gratis. Chao, se les quiere. Hasta la próxima.